En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, un domingo más estamos en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa, cita con todos ustedes y hoy cita también con don Pedro Fernández Barbadillo, que de vez en cuando nos acompaña en este programa. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerle aquí, en esta nueva edición de Cita con la Historia. Y un placer estar con todos ustedes. Don Pío, seguimos con muy buenas tardes lo primero. Seguimos en la brecha. Seguimos en la brecha. Hoy es el tercer programa dedicado al separatismo catalán. Vamos a rematar algunas cuestiones sobre el racismo que nos quedaron la semana pasada sin comentar. Sí. Y haremos referencia hoy a la lengua, el separatismo catalán y la lengua. Pero antes vamos a hacer algunas matizaciones, ¿no? Sí, porque ya el otro día hablé de algunas cuestiones, unos enfoques nuevos del libro Los mitos del franquismo, y una de las cosas que decía es que el franquismo fue la mejor época de España desde hace por lo menos 2 siglos. Esto, claro, choca de frente con... Vamos, esto levanta ampollas, Bueno, pero lo importante es que verdaderamente la gran mayoría de la gente le sorprende muchísimo. Porque, claro, desde hace 4 décadas la propaganda antifranquista ha predominado de modo casi absoluto sobre las versiones contrarias, ¿no? Y, por otra parte, las versiones contrarias eran a veces tan simples que resultaban contraproducentes. Y yo he comprobado, además, con esto, que muchos defensores de la memoria de Franco ignoran tanto sobre el franquismo como los antifranquistas. Y son posiciones más bien viscerales y con poca sustancia intelectual, ¿no? Y si, como ocurre con el separatismo, si no se conocen bien y se abordan seriamente los problemas, pues estos no van a tener solución. Muchos me dicen, ¿cómo puede estar equivocada tanta gente? Y yo le respondo, ¿quiénes son los autores de la propaganda masiva antifranquista? Son políticos, muchos de ellos demostradamente corruptos, en su mayoría, y periodistas e intelectuales a menudo subvencionados y que cultivan lo que Julián Marías llamó la mentira profesionalizada. Pues bien, ¿por qué dan ustedes crédito a estos personajes? En fin, vamos a hacer un balance resumido del franquismo para comprobar cómo éste se enfrentó a los mayores desafíos desde la invasión napoleónica y cómo lo superó. El primer desafío fue la combinación de separatismos e izquierdismos revolucionarios que con el Frente Popular destruyeron la legalidad republicana. La legalidad, es importante esto, la legalidad, el respeto a la legalidad es esencial porque en cualquier sociedad hay tantos intereses y sentimientos divergentes y contrarios entre sí que sin respeto a la ley es imposible mantener la paz y se corre hacia la guerra civil o bien a una decadencia y putrefacción social. Pues bien, el régimen que llamamos franquista se enfrentó a la destrucción de la legalidad por un proceso revolucionario separatista y lo derrotó en una guerra civil muy difícil. Este hecho es esencial, que lo analizo en los mitos del franquismo, y lo analizo al margen de versiones puramente sentimentales tan corrientes como la guerra fratricida, la guerra entre hermanos, ¿no? Ciertamente fue una guerra entre hermanos, pero una parte de esos hermanos la quisieron, la planificaron, querían disgregar o balcanizar España y destruir la cultura cristiana. Y por lo demás no se sentían en absoluto hermanos de los que combatieron el bando nacional. Yo me recuerdo a Federica Montseny, que hablaba de esto y dice, nosotros somos tan distintos de ellos como de los marcianos, de los nacionales, ¿no? Y el desafío era radical. Y para quienes estimemos la continuidad del país y del cristianismo, ganaron los buenos, por decirlo de algún modo. Y no hace falta ser creyente para apreciar el inmenso aporte de cultura que con mayores o menores defectos ha supuesto el catolicismo para España. Esto es parte de nuestra historia muy fundamental, ¿no? No se puede destruir o erradicar así por las buenas. El segundo desafío al que se enfrentó España en aquel tiempo fue la Segunda Guerra Mundial. La guerra fue un verdadero remolino que arrastró a casi toda Europa y que con certeza habría arrastrado a España con cualquier otro régimen. España se libró de los bombardeos, deportaciones, los crímenes masivos de aquella guerra, la cual habría multiplicado las víctimas y destrucciones de la guerra civil.
En cambio, el franquismo supo mantenerse al margen, que fue una operación muy difícil, y aprovechó aquellos años para reconstruir el país todo lo que fue posible en las condiciones aquellas que eran dificilísimas, porque aparte de las restricciones del comercio que nacidas de la propia guerra, pues estaban las restricciones que nos imponía Inglaterra y luego las amenazas y chantajes de los aliados. Porque hay que recordar que mientras pensaron que Alemania podía ganar, los anglosajones trataron a España con mucha cortesía. Pero cuando vieron segura la derrota del eje, o sea, de Alemania, pasaron a amenazarla e intimidarla, a España. Todo ello, así como el interés alemán en empujar a Franco a la contienda, pues fue superado con mucha maestría por el régimen. Esto hay que reconocerlo. Y los beneficios para el país fueron invalorables. Sí, no olvidemos que Juan Negrín, presidente del gobierno de la República, quería enlazar la Guerra Civil Española con la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. Lo dijo varias veces y, era su política. Tenía el apoyo del Partido Comunista de España en aquella época. Por eso se sublevan contra él un sector del PSOE, el sector más sano de los socialistas. Se subleva. Y de Venceslao Carrillo, padre de Santiago. Sí. La CNT y el ejército, que no estaba controlado por los comunistas. Sí. Y un tercer desafío fue la combinación del aislamiento internacional con el maquis que organizaron los comunistas. El maquis buscaba reanudar la guerra civil para provocar una intervención exterior. Buscaba eso, casi nunca se dice, se habla del maquis. Luchadores por la libertad. Incluso romántico, ¿eh? Sí, luchadores por la libertad eran comunistas, y vamos, buscaban una nueva guerra civil, vamos. Y el aislamiento pretendía sumir al país en una gran hambruna para empujar a la gente a derrocar al régimen que había vencido en la guerra civil. Las guerrillas comunistas siempre fueron muy difíciles de vencer. Por ejemplo, en Grecia obligaron a Inglaterra a tirar la toalla y fue solo la intervención de USA la que consiguió derrotarlas. En España el maquis fue derrotado sin ayuda exterior, al contrario, con boicot exterior. Y porque además en la mayor parte de Europa se apoyaba a los comunistas españoles como demócratas y republicanos, ¿no? Es una de las leyendas o mitos que persisten. Es que además en aquella época los partidos comunistas en Francia e Italia tenían muchísimo poder. Sí, pero los laboristas, socialistas estaban en la misma línea, ¿no? En fin, el aislamiento fue derrotado. En primer lugar, porque la democracia española se movió para conseguir créditos e importar carne y cereales de Argentina. De esta manera se evitaron los peores efectos, ¿no? Y porque la misma diplomacia, en una labor muy difícil a lo largo de varios años, consiguió ir venciendo los obstáculos y el aislamiento hasta lograr la admisión de España en la ONU, por cierto, con el voto soviético. Cosa curiosa. Lo hacían por conveniencia, claro, porque así podían meter a algunos de sus países. Metía a sus candidatos. Un cuarto desafío fue la organización de la economía para superar los tradicionales desequilibrios y la pobreza de gran parte del país, que era una cosa que venía de muy lejos, claro, y que con la República había empeorado mucho. De hecho, el país prosperó como nunca antes y, sobre todo, una vez fue vencido el aislamiento, baste decir que al morir Franco, España disponía de una gran clase media y de una renta per cápita de un 80% de la media de los países ricos de Europa. Actualmente la proporción está a varios puntos por debajo de ese 80%. Y todavía más importante, el quinto desafío fue el de los odios que habían destrozado la República y que plagaban al país con unas u otras formas desde la invasión napoleónica. Esos odios fueron netamente superados, esto es verdad, salvo por algunos reductos irreconciliables que eran sobre todo comunistas y terroristas, porque conviene insistir en que la dictadura franquista no tuvo oposición democrática, sino solamente comunista y terrorista, o sea que por algo sería. Eso es muy significativo. Y demagógicamente se afirma que los españoles se reconciliaron en la transición. Pues es lo contrario. La transición a la democracia fue posible porque la gran masa de los españoles estaba reconciliada y los viejos odios olvidados. Quienes se reconciliaron entonces fueron una serie de políticos y lo hicieron sobre bases falsas cuyas consecuencias llevamos sufriendo bastantes años. O sea, en conclusión, ningún régimen español en estos 2 siglos, por lo menos, ha tenido que afrontar tan graves desafíos y no los ha superado, y ninguno los ha superado, además, algo parecido con tal brillantez. En próximas sesiones hablaremos de otros problemas, como el de la democracia, que suscita confusión en muchísima gente.
En fin, estas cosas han quedado bien claras, creo yo, en los mitos del franquismo, y el debate sigue abierto si alguien cree que está equivocado, que el libro está equivocado. Sospecho que no lo harán porque nunca lo han hecho. Sí, es una paradoja, algo digno de estudiar en Tercer Milenio, en estos programas, porque nadie... yo creo que usted busca la polémica, usted no busca ninguna polémica, pero nadie es capaz de rebatir sus libros. No, yo sí busco polémica, no, digo usted, directamente. Pero digo, quiero decir que nadie se atreve quien a... esté en desacuerdo, que lo diga, que lo diga. razone, ¿no? Pero sí, no, la respuesta es el silencio. Bueno, en la o el universidad, insulto, ¿no? Muchos alumnos me han dicho, no, es que los profesores prohíben citarle a usted. Alguno me ha dicho, hice un trabajo citándole y me han dicho que tenía que cambiarlo. El otro día me escribía uno en Twitter, nuestro profesor nos ha recomendado que leamos libros de historia, pero que no sean los suyos. Esto es ridículo, ¿no? Es ridículo. Es inaudito. Es tremendo, pero es ridículo. Bueno, con esto pasamos al tema principal, el de la lengua. Pero antes podemos hablar del racismo. Si me permite, don Pío, siguiendo para acabar con el franquismo, ¿qué opinión tiene del nuevo libro que se anuncia de Ángel Viñas para finales de este mes? Que también le menciona sin citarle, porque habla contra los supuestos develadores de mitos. Sí, claro. Bueno, no lo he leído es más, no tengo intención de leerlo por una razón, porque a Ángel Viñas ya le he criticado muchas veces, nunca ha respondido. Ahora él sacó hace poco un libro diciendo que Franco había asesinado al general Balmes. Ha salido otro libro de Moisés Domínguez que ya tiró por tierra toda la mitología sobre la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz. Y este Moisés Domínguez pues demuestra con documentos y tal que Viñas es que cambia, o sea, falsea todo, no da una. Por supuesto, Viñas no ha dicho ni una palabra. Si tuviera un poco de honradez tendría que decir, bueno, pues o reconocer que se ha equivocado o decir que se ha equivocado es el otro, pero no. Entonces, le echaré un vistazo al libro, claro, porque hay que hacerlo, pero me da la impresión, por lo que he leído, que trata de presentar a Franco como un vulgar corrupto socialista. Estará influido por lo que ha estado viendo en el PSOE en estos años. Sí, él ha sido del PSOE, ¿no? O lo es, no lo sé. Bueno, él primero fue un funcionario franquista. Sí, lo fue. De la administración franquista, ya de cierta... De cierto peso. Sí. Sí. Y luego fue asesor, me parece, de no sé si de Fernando Modano, de Francisco Fernández Ordóñez en los gobiernos del PSOE. Lo analizaremos cuando salga ese libro. Haremos un poco de... Una crítica, o positiva o negativa, vamos a ver lo que pone ahí. No quiero imitarles con su silencio, pero vamos, la verdad es que Viñas ya está muy visto, ¿no? Está muy desfasado. Bueno, a mí me parece que pretender encontrar ahora la gran fortuna de Franco 40 años después de su muerte, pues tal vez no era tan grande, si han tardado tanto tiempo en encontrarla. Sí, debía estar muy escondida. Muy escondida. Además, yo dudo que la familia la haya encontrado. Pues, ¿sabes? Bueno, que le diga a la familia dónde está. De todo habrá que hablar. Bueno, el racismo, vamos a rematar el programa de la semana pasada, el racismo en el separatismo catalán, y luego nos meteremos directamente con el tema de la lengua, el separatismo y la lengua. Sí, como vimos el domingo pasado, no se puede entender nada sobre el problema del separatismo catalán si no se conoce la esencial fundamentación racista que tiene, ¿no? Que es grotesca, pero es así. Sabino Arana lo expresó claramente refiriéndose al racismo vasco, afirmando que si los que él llamaba maquetos, es decir, los demás españoles, incluidos los catalanes, por cierto, les diera por aprender el vascuence, algo sumamente improbable, desde luego, pues los vascos deberían archivar ese idioma, guardando la gramática, y dedicarse a hablar noruego u otra lengua, pues lo esencial era preservar la raza. Y los separatistas catalanes no eran tan drásticos, esa es la verdad, pero sin su racismo todas sus pretensiones de separación se debilitan enormemente. Claro. Es el racismo lo que también ha dado lugar a la virulencia de estos separatismos. Así que voy a hacer un breve resumen histórico, ¿no? Que claro, después de la experiencia nazi tratan de disimular, pero que aparece con cosas como el hecho diferencial y otras por el estilo, ¿no? Esa actitud no sé si la satirizó Albert Boadella. Decía, esas sonrisitas ahora triunfantes pueden encontrarse hoy al por mayor y muy bien remuneradas en las tertulias de la tele autonómica. Acceder al código está al alcance de todos. Es algo así como jeje. Queda claro que no tenemos nada que ver con ellos, jeje. Nosotros somos dialogantes, pacifistas, naturalmente más cultos, jejeje.
más sensatos, más honrados, más higiénicos, más modernos, jejeje, que esos españoles. Jeje, digo yo. Entonces son risitas y tal, se sienten superiores, ¿no? Sí, tan superiores eran los catalanes que al final del reinado de Fernando VII, en el centro de Cataluña, que ahora vota a Convergencia y a Esquerra mayoritariamente, se sublevaron los catalanes pidiendo la restauración de la Inquisición. Sí, efectivamente. La guerra de los malcontents. Exactamente. Es una de... ellos tienen su historia y tal, pero la falsifican, ¿no? Bueno, No, pero es que pueden justificarlo si quieren, pero es así. Es que don Pío, sobre este suceso, la guerra de los malcontents, no hay más que un libro publicado en 1970, o sea, en el franquismo, 1970, los años 70, un solo libro. O sea, todo el oro, el dinero con el que la Generalitat y las entidades catalanistas riegan las universidades y suministran a los universitarios para que estudien y novelen algunos acontecimientos, y sobre este en concreto no hay, insisto, más que un libro. ¿Por qué será? No. Es que la idea que quieren propagar es que ellos siempre han sido muy, en fin, antitradicionales. Bueno, el carlismo ha sido fundamental allí, ¿eh? Y bueno, el racismo también es lo que ha dado su virulencia a los separatismos, porque con el cultivo sistemático del odio, que ya hablábamos el otro día, que ellos mismos además lo reconocen, ¿no? Sí. Con odio a España, que estaba poblada por seres inferiores, que sin embargo oprimen a los catalanes, ¿no? O a los vascos. Como es sabido, el PNV, que era consciente de su debilidad, como señalaba el propio Arana, pues aplazaba la acción violenta para cuando encontrasen condiciones y fuerzas propicias, ¿no? Y estas condiciones creyeron encontrarlas todos ellos en 1923, cuando el terrorismo anarquista, los efectos de la derrota de Anual y la muy baja calidad de los políticos de la Restauración en aquel momento, pues les hicieron creer que había llegado el momento de pasar a las armas. Entonces, se unieron los separatistas catalanes, vascos y gallegos y hicieron una declaración amenazando con recurrir al recurso heroico, es decir, a las armas, en combinación con los rebeldes rifeños de Abdelkrim. La cosa quedó en nada porque la profunda crisis del momento dio lugar a la dictadura de Primo de Rivera y el impulso heroico quedó frenado en seco sin apenas represión, no hizo falta apenas represión. Los separatistas catalanes intentaron una aventura que terminó en ridículo con la invasión desde Prats de Molló, que también quieren mitificarla como un hecho heroico, y planearon algunos actos terroristas que también quedaron en nada. En la República se dedicaron a sembrar el odio, los dos separatismos, y los insultos y desprecios a España se volvieron realmente frenéticos, contribuyendo así a socavar y destruir el régimen de la República. Y ellos se llaman republicanos muchas veces, ¿no? Y cuando las izquierdas perdieron las elecciones en el 33, los separatismos cooperaron con ellas, con las izquierdas, en maniobras desestabilizadoras que culminaron en la sangrienta revolución de octubre del 34, aunque en esta ocasión el PNV se abstuvo porque temía que no ganaran, no por otra razón. Y durante la guerra, los dos separatismos se aliaron con las izquierdas revolucionarias, pero aprovecharon inmediatamente para pisotear los acuerdos autonómicos, para intrigar tanto con los países democráticos como con los fascistas y para imponer, con el objetivo de imponer la secesión, es decir, para balcanizar España. Estas intrigas desesperaban a Azaña, a Prieto, a Negrín y a Largo Caballero, pero no conseguían impedirlas, y a Franco le beneficiaron de modo muy importante, aunque fuera involuntariamente. Así, por ejemplo, la toma de la industria pesada de Bilbao intacta o la primera victoria de masas de los nacionales en Santander se debieron en gran medida a las traiciones del PNV, a los izquierdistas y a sus manejos con los fascistas italianos. Que además no les sirvieron luego de nada a los PNVistas. Los metieron en la cárcel. Se habla mucho de la represión. La represión contra el PNV fue muy floja. La represión fue fundamentalmente contra los comunistas, también socialistas y anarquistas, sobre todo los comunistas. Bien, la Esquerra catalana también emprendió acciones ofensivas militares por la Gran Cataluña, como la llamaban, que terminaron otra vez en fracasos grotescos, ¿no? Azaña estaba desesperado, ¿no? Y por cierto que los separatistas suelen presentar la guerra civil como una guerra contra Cataluña. Pero la realidad es que miles de catalanes huyeron del Frente Popular arriesgando la vida, que probablemente los principales intelectuales catalanes apoyaron a Franco, como Josep Pla, Dalí, Sert, Eugenio d'Ors,
Martín de Riquer y muchos otros. Bueno, ¿no? Para nuevas tendencias estos parece que no existieron, porque están borrando todo vestigio. Parece que no. Y los catalanes del lado nacional protagonizaron numerosos actos de heroísmo, esto sí, por ejemplo en Belchite, en la batalla de Belchite, que desde luego no se dieron entre los separatistas. Los separatistas nunca han destacado por su heroísmo, vamos a decir, ¿no? A lo mejor alguno, pero bueno. Estas cosas son lastimosamente ignoradas por la mayoría, empezando por los políticos. Y la he referido en 2 libros, Una historia chocante, Los nacionalismos vasco y catalán en el siglo XX, y Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia. Son cosas que, como se desconocen, no se puede afrontar bien el problema. Luego, durante el franquismo, los 2 separatismos se mantuvieron tranquilos, sin más que algún acto testimonial aislado, aunque en el exterior continuaron conspirando e intrigando, ¿no? La excepción fue la ETA, ya en la última etapa del régimen. Y en los libros mencionados, así como en los mitos del franquismo, detallo el surgimiento y carácter de la ETA, sobre la que se han creado también muchos mitos. Los asesinatos etarras, siempre sórdidos por la espalda o mediante bombas, creo que expresan perfectamente el contenido de la ideología. La ideología se expresa en esos actos. Y aún más dañinos que los atentados mismos ha sido la colaboración que han obtenido de sectores del clero, de la izquierda en general, del PNV, o de países, recogedores de nueces, o de países como Francia, Argelia y otros, que han permitido a esa organización subsistir y matar durante tantos años. En fin, tenemos tiempo para... Nos vamos a ir, si os parece, Pedro, don Pío, nos vamos a ir a la primera pausa, para no cortar. Hablaremos también o querías matizar algo. Si quería matizar un poco más. Sí. Bueno, lo que pasa es que quizás sean como 8 minutos más. Pues mejor vamos a publicidad y continuamos, llamamos a Barraicoa y luego retomamos este tema. De acuerdo, muy bien. Una pausa publicitaria y estamos de vuelta en Cita con la Historia. Estamos de vuelta esta tarde de domingo en Cita con la Historia, Cita con Pío Moa. También nos acompaña don Pedro Fernández Barbadillo y es un inmenso placer saludar a mi amigo don Javier Barraicoa. Don Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas, don Javier, aquí. Bueno, desde hace unos meses que nos vimos en Barcelona, no habíamos tenido ocasión de volver a charlar. Correcto. Yo creo que hice coincidir mi visita, que estuviste en el Rin, con la presentación de tu libro El último catalán. Exacto, que era una novela satírica y ya la coincidirá con una novela que sale también sobre Podemos. Se titula Todos con coleta. Bueno, pues tendré que ir ahí. Exacto. Oye, Javier, hoy nos acompaña, estamos en Cita con la Historia. Y yo, tú como experto, como profesor en Cataluña, como buen catalán, que conoces perfectamente la realidad de lo que ahí está sucediendo, una pregunta que ha salido sobre la mesa es si el catalán ha estado en algún momento prohibido, y me refiero prohibido a la época del franquismo, porque sobre eso hay muchos bulos o muchos mitos, ¿no? Que el catalán estaba perseguido y que estaba absolutamente prohibido, incluso que había gente que fue encarcelada, incluso asesinada. Me han llegado a escribir en un tuit, me contaban que se asesinaba gente por hablar catalán. Entonces hemos decidido a la mesa llamar al profesor Barraicoa para que nos saque de duda. Bueno, si me permites, primero te cuento una anécdota absolutamente real que me contaban el otro día de una catequista que le preguntaba a los niños que quién había matado a Jesucristo, y entonces uno de los niños contestó que Franco. O sea que esto es una anécdota absolutamente cierta, o sea que ya te puedes imaginar el resto. A ver, durante la Guerra Civil hubo una radio que se emitía desde Roma, que era Radio Veritat, Radio Verdad, que se emitía tanto en catalán como en castellano para que la pudieran escuchar, digamos, los catalanes a favor del bando nacional. También es verdad que para entrar ya en Barcelona se había preparado propaganda en catalán, pero a última hora pues se tomó una decisión desde la jefatura del Estado de no ser así. Yo creo que fue un grave error, ¿no? Pero claro, era lógico que el segundo año de la guerra, después de la guerra, pues el catalán, digamos, era una lengua como sospechosa, pero en el sentido, digamos, lógico, ¿no?
pero enseguida en el año 40 ya se está publicando en catalán, en el año 41 se están haciendo con concursos de poesía en catalán, se recuperan los juegos florales. Yo he historiado un poquito esa época y en los años 40 pues ya hay más de 50 editoriales publicando libros en catalán. Al final del franquismo, o sea, el catalán va de menos a más, y al final del franquismo el que es el último alcalde de Barcelona, Viola, que por cierto fue asesinado por lo que era el ejército época, el ejército popular catalán, pues había conseguido que las Cortes franquistas aprobaran que el catalán se pudiera enseñar en primaria en las escuelas. Y a lo largo de todo el franquismo, pues en los años 60, por ejemplo, se legaliza el Òmnium Cultural, se hacen cursos en catalán, se dan certificados de catalán para los profesores que aprueban los cursos, en los seminarios se enseña catalán, bueno, y así estaría sin parar, ¿no? Sí. Pío, ¿queréis preguntarle algo a Javier? Pedro. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, yo creía que Franco era el nombre del meteorito que había exterminado a los dinosaurios y ahora me entero de que mató a Franco. La verdad es que el conocimiento va avanzando de unas maneras asombrosas y uno se queda pasmado. Estamos en una progresión, pero claro, este pobre niño, de la anécdota que he contado, claro, el pobre habría escuchado en su casa que Franco habría matado a todos los catalanes, ¿no? Igual que la famosa Muriel, que hizo hace poco unas declaraciones, perdón, la actriz. No, la de Gallina Blanca, la familia de Gallina Blanca, había hecho una afirmación diciendo que Franco había enviado miles y miles de trenes de inmigrantes, etcétera, para... Pues bueno, su primer marido era Peña, se llamaba Peña de apellido y vamos, muy catalán no era, o sea que era bastante charnego, ¿no? O sea que aquí la gente se va inventando la historia sobre la marcha y lo va dramatizando. Es terrible, ¿eh? Hace muy poquito... bueno, Celia Villalobos, perdóname, Javier, comentaba que mandaba que Franco tenía la culpa de mandar trenes cargados de catalanes también, ¿eh? ¿Sabes? Que los deportaba. Es algo que a mí no deja de dejarme patidifuso. Bueno, lo asombroso es que la malagueña Celia Villalobos haya comprado la imagen histórica, el mito histórico del catalanismo, de los trenes. Sí, pero lo hace por progresismo, ¿no? O sea, hombre, yo también creo que también ahí hay unos cuantos kilos de estupidez y de ignorancia en doña Celia. Mira, hay un historiador jovencito aquí en Cataluña que ha sacado un libro sobre el franquismo y, bueno... Otro libro, ¿no? Otro historiador libro. Y otro libro. Sí, pero sí, simplemente quédate con el titular de un digital separatista con una frase de este joven historiador. Decía, con la independencia, pero así literalmente, con la independencia podremos gestionar más democráticamente la historia. Eso suena soviético. Suena muy soviético, don Pío, ¿no? Yo soy Orwell en estado puro, ¿no? O sea, ¿qué decir? Hombre, a mí me gustan más las promesas de algunos separatistas de que con la independencia no habrá paro, de que con la independencia las pensiones subirán un 20%, de que con la independencia habrá más mujeres para los hombres, porque dan ganas de apuntarse. Sí. La Carme Forcadell, ya su última gran frase ha sido la siguiente, ¿no? Con la independencia las mujeres en Cataluña podrán ser mujeres. Y antes que eran papeleras, ladrillos. Bueno, pero a mí estamos en una fase de locura, sí. O sea, que es para, o te lo tomas a risa o ya es para llorar y no sé, ¿no? Sí, pero el problema aquí es que efectivamente todas las cosas que son de una estupidez grotesca y increíble, ¿no? Pues funcionen, es decir... Funcionan porque no han tenido durante muchos años una respuesta adecuada. Mi opinión es que el principal culpable de todo esto es el PP, porque el PP tenía la obligación de apoyar
a todos los que luchamos, tú por ejemplo, contra toda esta falsificación y con todo este envenenamiento de los catalanes y falsificando la historia. Pero no, al contrario, vemos que esos políticos asumen gran parte de las majaderías separatistas y no hacen más que ceder y ceder, al mismo tiempo tratar de sobornarlos, o sea, financiándolos. Sí, en la época de Aznar pues fue cuando el Palau de la Música recibió infinidad de millones de Secretaría de Secretaría de Estado de Aznar, ¿no? Del gobierno de Aznar directamente. Sí, es la sensación que tenemos los catalanes, que estamos, digamos, perseguidos por los nacionalistas y abandonados o traicionados por nuestro propio gobierno, ¿no? Y eso sí que es, digamos, una desazón, ¿no? Porque bueno... Eso invita a abandonar, ¿no? Exacto, es invita a la rendición. Sí. No, la rendición no, pero porque de aquí no nos vamos a rendir. No, digo la rendición individual en el sentido de decir, bueno, yo no sigo luchando, voy a lo mío, mi trabajo, lo otro, pues ya no. Sí, pero... Sí, o ya aquellas, digamos, esas especies de brindis al sol, ¿no? De que con la Constitución se va a solucionar todo, pues ya no te lo crees, ¿no? Porque ellos mismos, el PP, será capaz de iniciar un proceso de reforma constitucional, como dijo Margallo, que se le escapó, ¿no? El otro día. No, perdona, es que lo anunció hace unos meses también Jaime Ignacio del Burgo, en una tribuna muy poco citada, la verdad, en Voz Populi, que hace unos meses, que decía que la manera de encajar a Cataluña en España era el método navarro de reconocer la personalidad y unos privilegios fiscales, que es lo que tienen los navarros, a la manera de una disposición adicional. Sí, pero este es el error del gobierno, porque también ya empiezan a correr noticias que el plan B del gobierno es entregar todo el IRPF al gobierno de la Generalitat, pensando que así van a saciar las ansias nacionalistas, y esto... Nacionalismo, al menos el catalán, a diferencia del vasco, yo creo que es mucho más práctico, no sé si por los sangrientos de los antecedentes, pero al menos la burguesía vasca sabe que su situación es privilegiada en toda Europa y por tanto no va a mover un dedo, creo yo. En cambio aquí estamos todos locos y el nacionalismo está en la fase de hambre, ¿no? Y han dicho... Romeva, que hace el candidato el primero de la lista, ¿no? Famosa, que hace unos meses decía que habría que tener una amplísima mayoría, tal. Ya les vale con la mitad más uno. Con 68 ya tiramos para adelante, ¿no? O sea, ellos dicen una cosa y al cabo de 2 meses están diciendo la contraria y claro, así es imposible formularse nada en serio en política, ¿no? Javier, pues una última pregunta, Pedro, te quería hacer... es que al final te escapabas sin que hablásemos de la lengua. Y yo quería preguntarte lo siguiente. O sea, vemos el elemento racista que hay en el nacionalismo catalán, lo vemos en las listas electorales que hay. La ausencia de López, Fernández, García, Hernández, Martínez. También el otro día escuché que más del centenar de consejeros que había tenido Pujol, ninguno se apellidaba, pues eso, López, García, etcétera. Entonces te quería preguntar. Sí, dime. No, pregunta. Bueno, entonces yo quería preguntarte si el catalanismo está sustituyendo o está disimulando el racismo que sigue latiendo en su interior, como demuestran las citas que podemos hacer de Pujol, los ataques de Pujol al andaluz como ser incompleto y desvertebrado. Si debajo de ese racismo está siendo disimulado o sustituido por la lengua como medio de catalanización de los inmigrantes, ya que los catalanes no engendran suficientes hijos como para crear el pueblo elegido que se subleve contra los malvados mesetarios. Sí, tu análisis es perfecto. Digamos que hay un racismo catalanista muy definido, proclamado en los años 30. Cuando ya acaba la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo catalán, digamos, asume el nacionalismo burgués o alto burgués, asume, digamos, frente al catalanismo, digamos, proletario, defiende pues el modelo de Estado de Israel, ¿no? Esto es de
hacen un giro y entonces de repente pues el modelo a seguir es el Estado de Israel y no el palestino como Estado oprimido, ¿no? Sino que el Estado de Israel entra la mística de que es un pueblo que no había tenido Estado y sobrevive y tiene que conseguir su Estado. Y en esos años, en los años 70, Pujol, un poquito antes, 60, Pujol escribe un libro que lo dice literalmente, lo que tú has dicho, digamos que anuncia que es el alma del pueblo catalán está en la lengua y entonces se pueden hacer catalanes, pues digamos, a través de la asimilación lingüística, ¿no? Es como llegar a su alma, ¿no? Estamos, digamos, en la eclosión de las teorías románticas, germánicas, etcétera, pero claramente reconocidas por escritos de Pujol, ¿no? Y es verdad, Cataluña, evidentemente, demográficamente, siempre ha tenido problemas y ha recurrido a la inmigración. Lo que pasa que sí hay estudios sociológicos muy interesantes, como el 80% de los diputados o los parlamentarios autonómicos son catalanohablantes, cosa que no se corresponde en absoluto con la realidad sociológica de Cataluña, con lo cual estamos ante una burguesía, una élite, ¿no? Claro. Que está imponiendo su estilo de vida, claro. Javier, pues no hay tiempo para más. Exacto. Bueno, hay que decir que los apellidos más frecuentes entre los catalanes en todas las provincias son García, Pérez, Martínez, etcétera, ¿no? Sí, esto es evidente, claro. Pero que ocurre en el Parlamento. Sí, oye, una última pregunta para acabar, ya que has mencionado aquí al Varoufakis catalán, Romeva. Cuando era eurodiputado en el Parlamento Europeo por Iniciativa por Cataluña, atacó al entonces Papa Benedicto XVI, incluso pidió, no sé si su procesamiento o su reprobación por el Parlamento. ¿Y tú crees que este anticatolicismo de Romeva le va a quitar algún voto entre la cantidad de meapilas catalanistas y de los que han nacido gran parte del movimiento, como el caso de Convergencia? Y Jordi Pujol funda su partidito en la abadía de Montserrat. Sí, pero bueno, ese último resto de voto democristiano se lo llevará Duran y Lleida. Tú piensas que, por ejemplo, en la misma lista que iban a quería meter a la monja esta loca Caram y a la Forcadas, que al final no ha entrado, han puesto un cura que es granadino. Bueno, Romeva es nacido en Madrid, para empezar, ¿no? Pero es madrileño, pero para colmo, uno de las listas es un cura granadino muy conocido en los ambientes progresistas de Cataluña, porque ha reconocido públicamente que pagaba abortos, que, bueno, toda una serie de barbaridades, ¿no? Incluso tiene una fundación a su nombre, que evidentemente está subvencionada por la Generalitat, y con esto pues es un guiño a todo el cristianismo progresista, ¿no? Que por desgracia pues es el dominante en Cataluña. Pues Javier, don Javier Manaricoa, un placer haber hablado contigo como siempre. Igualmente. Nos vemos pronto. Felicidades por tus libros y felicidades por tu aportación y esa visión que nos das. Tú que eres una persona que está al pie de la calle, que vives en Cataluña y que sabes muy bien de lo que estamos hablando. Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz. Hoy un abrazo fuertísimo, Javier, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Todos nosotros nos vamos a publicidad y encaramos los últimos 20 minutos del programa. Seguimos aquí en Cita con la historia, hablando sobre el separatismo catalán. Pues continuamos en Cita con la historia, hoy con don Pedro Fernández Barballe y con don Pío Moa. Don Pío, antes de hablar con Javier Barraicoa, nos habíamos quedado un poquito con algunas cosas que usted quería comentar. Sí, quería, porque uno de los mitos del separatismo catalán es jactarse de un carácter pacífico que nunca tuvo, ¿no? Siempre estuvo planeando acciones militares, lo que fue, lo que pasa es que no le han salido. Y de hecho las intentaron en el 34, ¿no? Y en otras ocasiones, ¿no? Y también se jactan de no haber tenido una ETA, lo cual también es falso. Lo que pasa es que ha sido una ETA de muy poca envergadura, pero no porque no lo intentaran, no por falta de ganas, ¿no? O sea, no solo los grupos como Terra Lliure cometieron atentados de más o menos enjundia, sino que además actuaron muchas veces en combinación con la ETA
Y los separatistas catalanes supieron sacar partido de los crímenes de la ETA, igual que un poco que el PNV, ¿no? Como dijo Pujol una vez, dice, los vascos abren la brecha y nosotros seguimos detrás. Por los vascos entendía a los terroristas y a quienes recogían las nueces, es decir, al PNV, ¿no? Como resumió Arzayus muy expresivamente. Bueno, voy a leer un artículo de Arcadi Espada referente a algunos de los atentados más característicos y a la tremenda hipocresía de los separatistas que se dicen pacíficos. Dice así: el asesinato del industrial José María Bultó Marqués el 9 de mayo de 1977 fue aquello que se llama un crimen de época. En la frase hay subsumido un juego de palabras que solo he advertido al escribirlo, porque se llamaba época el grupo terrorista. Nos ha dicho Barricoa, también asistió a la viola. Sí, efectivamente. Del mismo modo. Tal vez recuerdes, dice, que el único condenado en firme por este crimen fue un dirigente del llamado Exèrcit Popular Català. Época. Como con una cierta pompa de acrónimo preferían llamarse. Pero la verdad es que no pretendía jugar, sino subrayar la extraña capacidad de algunos crímenes para iluminar un tiempo. Fue el de nuestra juventud y el de la Barcelona de la transición, de pronto estremecida por un salvajismo inédito. Aquel día de mayo, 3 hombres asaltaron una vivienda de la calle de Montaner y adosaron al cuerpo del industrial Bultó una bomba. Él estaba comiendo, como acostumbraba, en casa de un familiar. Le exigieron 500 millones de entonces y le advirtieron que si intentaba desprendérsela, la bomba explotaría. Cuando los terroristas huyeron dejando la bomba y un pliego de instrucciones, el industrial decidió volver a su casa. El chofer le esperaba abajo. Durante el camino le fue contando lo que había pasado y aún le animó a que palpara la bomba. En cuanto llegó a la casa, dio instrucciones nerviosas, pero precisas al servicio. La primera, que avisaran a su hijo, y luego subió por la escalera interior hasta sus habitaciones. El hijo Manuel estaba en su despacho. Descolgó el teléfono y solo oyó los gritos y lágrimas de una criada que le urgía a venir porque había pasado algo terrible. Preguntó el qué, pero era imposible entenderse. Estaba a pocos minutos de la casa, que era también la suya. Su padre, viudo desde hacía muchos años, vivía con el matrimonio en una torre del barrio de Pedralbes. Cuando llegó, las criadas repitieron el llanto. Ha explotado, alcanzó a entender. Dedujo que su padre estaba arriba y que algo había pasado allí. Ninguna de las mujeres había subido al oír el estruendo. El hijo subió. Se fijó que había algunas manchas indeterminadas en la pared y entró en la habitación sin saber qué iba a encontrarse. Su padre estaba tumbado boca arriba en el dintel que separaba la habitación estricta del cuarto de baño. Medio cuerpo en cada pieza. Iba vestido con chaqueta y corbata y tenía el pecho abierto mostrando las entrañas. El hijo vio que el brazo izquierdo estaba en un rincón de la habitación y el otro permanecía en el cuerpo sin trauma aparente. En las paredes había trozos de vísceras y cuajarones y del techo del baño caían gotas de sangre. Los periódicos decían que el industrial Bultó Marqués murió al intentar desprenderse de la bomba. Es una de esas hipótesis rápidas con su grieta de exculpación, como dicen, de desobedeció y claro, que permanecen durante siglos. Lo cierto es que antes de que se lo llevaran, su hijo se fijó en las manos. Tanto la del brazo que yacía suelto como la del otro estaban intactas. O sea que no había manipulado la bomba. El estremecimiento barcelonés se produjo cuando el crimen de la bomba en el pecho se repitió meses después con el matrimonio Viola, y en especial cuando se supo que uno y otro habían sido cometidos en nombre de la independencia de Cataluña por su ejército popular. 2 hombres lo mandaban. Uno de ellos era Jaume Martínez Vendrell, y es la espita de esta carta, porque la otra mañana en la colonia Güell del municipio de Santa Coloma de Cervelló, el ayuntamiento homenajeó y puso placa a la memoria de este hombre, el asesino. Ya sabes que tengo un criterio algo diferente del común sobre las placas y los lapidarios homenajes urbanos. No creo que en las calles de una ciudad deba constar solo el bien. Al cabo de un tiempo, las calles y los muros no homenajean, solo recuerdan. Por lo tanto, no me parece mal que se recuerde a Martínez Vendrell en su pueblo. Ahora bien, espero que conste en la lápida el rasgo principal y más nítido, en términos, digamos, colectivos, de su paso por el mundo. Es decir, cabe esperar que la lápida ponga Jaume Martínez Vendrell, terrorista. He llamado esta mañana al Ayuntamiento de Santa Coloma para preguntar por esta y otras cuestiones relacionadas con el caso, pero el alcalde, el señor Josep Comellas y Marín, había salido a fin de semana. Martínez Vendrell fue el único condenado por el asesinato. 12 años que no cumplió por complicidad en el crimen. Algún día te explicaré la historia judicial y política de los presuntos asesinos del industrial Bultó, pero ahora estamos en la plaqueta de Martínez Vendrell. Ha producido cierto sobresalto el homenaje. El hijo Manuel ha hecho lo que ha de hacer un hijo, querellarse contra el Ayuntamiento de Santa Coloma, y los periódicos han levantado algunas exclamaciones. Lo comprendo. Sin embargo, sea la hipocresía, ¿no? Sin embargo, si uno mira bien
al fondo de los asesinatos de Bultó y Viola, encuentra muchos otros motivos de exclamación. Te explicaré uno de ellos. Trata del otro jefe del Ejército Popular. El 16 de marzo de 1978, los periódicos dieron publicidad a una larga nota de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, donde se detallaba la detención de Jaume Martínez Vendrell y de otras personas vinculadas con los asesinatos. El diario La Vanguardia publicaba la nota completa. Una de las grandes noticias estaba en estos párrafos. En 1967, Jaime Martínez Vendrell, según sus propias manifestaciones, es requerido por José María Batista Roca, quien le encarga la creación de una organización que mediante la lucha armada pudiese llegar a conseguir la independencia total de los países catalanes. El visto bueno para llevar a cabo la acción contra el señor Bultó la dio en principio Jaime Martínez Vendrell y en última instancia José María Batista Roca. Estos párrafos provocaron una insólita nota adjunta en la redacción del periódico. La leo y reconozco en su punta seca la voz de Manuel Ibáñez Escofet, que era entonces el director práctico del periódico. Después de un aseado reconocimiento a la labor de la policía, la nota continuaba. Pero nos resistimos a aceptar la culpabilidad de don Josep María Batista y Roca, profesor ilustre y hombre de recta trayectoria, porque no puede defenderse de las acusaciones. Es corriente que los detenidos culpen a una persona que no puede hablar y la muerte de Batista y Roca en agosto del pasado año cerró para siempre sus labios. Se resistían, pero tanto Martínez Vendrell como otro de los acusados ratificaron en el juicio ante la audiencia la implicación de Batista y Roca en la actividad de época. Precisaron incluso que Batista y Roca estaba por una lucha armada responsable. Ninguno de los dos estaba endosando su responsabilidad al muerto. Solo estaban orgullosos de haberle servido. Se resistían. Ibáñez Escofet, La Vanguardia y seguramente hasta Tarradellas, entonces presidente de la Generalitat, que fue su amigo durante mucho tiempo y que probablemente estaba al fondo de la nota de la redacción del diario. Se resistían, pero la implicación del etnólogo en la lucha armada es hoy lugar común aceptado por el independentismo catalán. Y siguen resistiéndose, como es natural. En Santa Coloma de Cervelló homenajean a Martínez Vendrell, pero Batista y Roca tiene calles en media Cataluña, monolitos y un premio que lleva su nombre. El premio es a la proyección exterior de la cultura catalana, concretamente. Bueno, pues esto, don Pedro, tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Cómo se premia? Exactamente. ¿Cómo se premia? Es decir, ellos hipócritamente dicen que no tienen nada que ver, pero claro que tienen que ver. Batista y Roca es una personalidad intelectual separatista muy famosa. Es un etnógrafo, etcétera, dice bastantes locuras, pero bueno, científicamente era apreciable, ¿no? Y era uno de los más empeñados en crear en la violencia, vamos, en tratar de la secesión de Cataluña mediante la violencia. Y como otros muchos. Otra cosa es que no le saliera una y otra vez, ¿no? La ETA salió y estos no. A mí me gustaría decir que el asesinato de Bultó, que sucedió, como dice usted, en mayo del 77, tuvo un correlato en el País Vasco por parte de la ETA en el secuestro y asesinato del banquero Javier Ibarra, que se realizó en mayo de 1977, o sea, el mismo mes, y se descubrió su cuerpo en junio del 77, unos días después de las elecciones, de las primeras elecciones a Cortes desde el año 36. O sea, los dos acontecimientos, los dos asesinatos, pues tienen el carácter de atacar a esas burguesías catalana y vasca que habían enriquecido además a sus regiones de origen y que habían colaborado o convivido con el franquismo. Era la rebelión de los, vamos a decir, de los vascos o catalanes buenos patriotas contra aquellos malvados que eran colaboracionistas. Sí, bueno, era la impresión que tienen que dar, pero no tiene nada que ver con la... Sí, ya sabemos que no tiene nada que ver, don Pío, pero estas teorías, como usted ha dicho antes, pues estas estupideces se las cree mucha gente. Sí. Se las cree porque no han tenido la réplica adecuada. Pero claro, insisto, ¿no? quizás don Pío... La réplica en el terreno intelectual. Claro, don Pío, pero en fin. Esto es lo que viene a dar cuenta. Es que Convergencia, por ejemplo, se ha aliado con la Izquierda Republicana, que Izquierda Republicana es verdad que ha sido muy comprensivo pues contra la Juve y en su seno ha tenido a... Y Convergencia también, sin decirlo. Efectivamente. Claro, esto es porque Bultó es una familia catalana de toda la vida, los Viola catalanes de toda la vida, y entonces como no pensaban como ellos, deberían ser eliminados.
no eran buenos catalanes. Digo sí. yo, Sí, es la locura. Esta, ¿no? Bueno, pero es que desde el punto de vista del análisis marxista que hacían estos grupos, marxista mezclado con separatismo, claro, estas familias eran parte de la oligarquía que explotaba al pueblo vasco o al pueblo catalán, y por eso tenían que ser castigados. Después del asesinato de Javier Ibarra en Neguri, el famoso barrio de Guecho, pues hubo una desbandada de estas familias adineradas. Se quedaron vacías las casonas y huyeron pues a Madrid y otros sitios donde se creían seguros. Sí. Bueno, vamos con la impunidad, con la rendición del Estado español. Rendición, no, era algo peor que rendición. De hecho, era una colaboración. De hecho, era colaboración. O sea, si tú te rindes, vamos a decir, ante unos terroristas, estás colaborando con ellos. Pero bueno, vamos a dejar ahora el tema para entrar en el de la lengua. Era un poco por vale. Ver cómo... Pues quedan 4 minutos de programa. Hemos comido. Bueno, tendremos que seguir entonces la próxima vez que vamos a hablar de la economía, pero también seguiremos un poco con esto. Espero que no nos liemos. No nos liemos tanto. Bueno, decía simplemente que Prat de la Riba destacaba la importancia de la lengua. Dice, el espíritu nacional engendra la lengua catalana, la cual a su vez demuestra la existencia del espíritu nacional catalán. La nación es una sociedad de gente que habla una lengua propia y tiene un mismo espíritu que se manifiesta en la lengua. Por tanto, son grandes, totales y irreductibles las diferencias que separan Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vasconia. La separa por no buscar más lo que más separa. Lo que hace a los hombres extranjeros unos de otros, lo que, según decía San Agustín en los tiempos de la gran unidad romana, nos hace preferir antes que la compañía de un extranjero la de nuestro perro, que al fin y al cabo más o menos nos entiende. Les separa la lengua. Por lo tanto, según la nueva doctrina, un catalán debería preferir la compañía de un perro a la de un gallego, un castellano o vasco o andaluz. Debería, pues la realidad, bien conocida por Prat y poco agradable para él, era que las lenguas gallega, castellana y catalana están muy estrechamente emparentadas. Se pueden leer mutuamente con un pequeño esfuerzo, y el castellano, a cuya formación y desarrollo habían contribuido todas las regiones, oficiaba de idioma común en el que normalmente podían entenderse y se entendían casi todos los españoles. Y ya en 1890 Prat se felicitaba de haber convencido a muchos de que España no es una nación sino un Estado, cosa que repiten ahora como loros una serie de gente, ¿no? Es el nivel intelectual, ¿no? España era, dice, una ficción, como asimismo los largos siglos de romanización de España, que habrían pasado sobre la nación catalana sin afectar la gran cosa. Cuando ya el poder político de Roma había saltado hecho pedazos, dice él, salieron a la luz de la historia los viejos pueblos soterrados, cada uno hablando su lengua, y la vieja etnos ibérica, la primera, recordad que el racismo decían que ellos eran los auténticos íberos, ¿no? Hizo resonar los acentos de la lengua catalana desde Murcia a la Provenza, desde el Mediterráneo al mar de Aquitania. Ligures, gaélicos y tartesios, griegos y fenicios, cartagineses y romanos no habían hecho retroceder ni un palmo de tierra a nuestro pueblo. Las fronteras de la lengua catalana eran las mismas de la etnos ibérica. No sé si merece la pena detenerse en esta serie de disparates que inundaban el espíritu de Prat de la Riba, ¿no? El inventor de la nación catalana extendida desde Aquitania, es decir, desde el Atlántico, hasta los confines de Provenza y de Murcia. Realmente nadie el catalán no es una lengua ibérica, es una lengua latina, como es el castellano, como es el portugués. No sé si se nos ha echado el tiempo. Nos quedan 2 minutos. Bueno, pues entonces ya seguimos. Brevemente. Sí. O sea, el catalán es una lengua neolatina, no neoibera, claro, muy semejante a la castellana o a la portuguesa. Parece que su origen es provenzal, muy emparentado con el catalán. También están el valenciano y el mallorquín. Y según la teoría un tanto imperialista de los separatistas, estas regiones formarían los països catalans, siendo sus lenguas dialectos del catalán. Muchos valencianos y baleares sostienen que no hay tal cosa, sino que las actuales lenguas derivan de otra hablada en la zona según decae el Imperio Romano. Podría decirse de modo semejante que el portugués es un dialecto del gallego y Portugal un país gallego, cosa que irritaría bastante a los portugueses. Como reconocería Tarradellas, los països catalans no existen, son una invención separatista. Pero en el fondo son cuestiones bizantinas por lo que respecta a la historia política y la nación española. Y, en fin, tenemos que seguir también hablando un poco sobre lo que ha dicho Barraicoa, ¿no?
que no es solo la persecución que intentan hacer ellos contra el idioma común. Lo seguiremos el próximo. Pues la semana que viene continuamos, porque yo creo que efectivamente han utilizado la lengua y el separatismo en vez de como hermanamiento o como algo que nos une, sino como algo que nos diferencia, ¿no? Como un ataque a los que no lo hablan. Que no hay tal diferencia. No. O sea, la diferencia es mínima. Es una lengua regional española, siempre ha sido una lengua regional española. Es poco útil en el terreno actual porque, claro, lo habla poca gente, pero es una lengua española. Bueno, es que además el fomento del catalán no se hace para que se extienda, se difunda y lo conozcan los demás habitantes de Cataluña, catalanes o no, de origen, catalanes de adopción o simplemente gente avecindada ahí, sino que se hace para erradicar el español. Pues don Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias, don Pío Moa. La próxima semana más en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Y que no se me olvide, a todos ustedes, por favor, colaboren con este programa. Entren en el blog citaconlahistoria.es, ahí pueden ver la cuenta del BBVA, cuyo titular es Historial de Ideas, y les invitamos y les decimos que para la continuidad de este programa necesitamos de su apoyo y de su ayuda. Y que lo difundan. No recibimos subvenciones de la Generalitat de Cataluña. Si queremos seguir manteniendo nuestra independencia, nuestra lealtad, como no puede ser de otra manera, les pedimos su ayuda para poder continuar con este programa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.